Continuamos con el tema derivadas. Vamos a ver ahora un teorema, una herramienta más para poder aplicar derivadas, y que es el teorema que relaciona la continuidad con la derivabilidad. Son dos conceptos que venimos viendo ya hasta ahora. ¿Qué nos dice este teorema? Este teorema establece que si una función f es derivable en un punto A, entonces f es continua en ese punto. Entonces nos fijemos cuál es el dato, que f es derivable en A. Y la conclusión es que f es continua en A. Demostremos este teorema. ¿Qué vamos a querer demostrar? Que f es continua en A. Que por definición de continuidad, lo que queremos demostrar no es más ni menos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de A. Esto ya lo sabemos cuando aprendimos continuidad. Ahora, ¿qué tenemos de dato para poder corroborar esta conclusión? Bueno, tenemos por dato que f es una función derivable en ese punto. Y como es una función derivable, podemos aplicar la definición de lo que implica que f sea derivable. ¿Qué es esto? Es que existe el límite cuando x tiende a A del cociente entre la diferencia de f de x menos f de A sobre x menos A, que no es nada más ni nada menos que f' de A. Entonces, como siempre en las demostraciones que hemos visto, vamos a tratar de partir de lo que queremos probar utilizando nuestro dato para llegar a lo que tenemos después del igual. Esta parte de razonamiento lógico y la capacidad de razonamiento que nos dan las demostraciones es una de las mejores enseñanzas que vamos a sacar de materias como esta y por tanto implica mucho estudio y análisis. Entonces, hemos dicho que vamos a tratar de transformar esto en f de A, utilizando nuestro dato. ¿Cuál era nuestro dato? Que existe el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Por lo tanto, si hemos partido de esta expresión, ya estamos viendo que aquí aparece f de x y aquí aparece f de x menos f de A. Entonces tendríamos que tratar de agregar ese menos f de A aquí. ¿Cómo lo agregamos? Bueno, lo agregamos restando y para no alterar lo que traíamos, lo agregamos sumando también. De manera tal que con esta primera parte ya nos estamos acercando un poquito a la expresión de nuestro dato. ¿Qué le falta ahora? Tener en el denominador x menos a. No está. Entonces lo vamos a agregar, pero lo vamos a agregar teniendo en cuenta que no podemos modificar lo que traíamos. ¿Y cómo hacemos para no modificarlo? Bueno, lo agregamos en el denominador, pero lo agregamos multiplicando también. ¿Por qué? Porque si yo simplificara, volveríamos a esta expresión, y si simplificara, volveríamos a esta expresión. Por ende, no hemos alterado lo que traíamos, sino que lo hemos acomodado un poco de manera tal que nos sirva el dato que tenemos. Veamos qué nos quedó adentro de este corchete. Lo primero que aparece es la derivada, es f' de A, que ya sabemos que existe. Lo segundo que aparece es x menos A. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a A de la función x menos A? Cuando resolvemos este límite da por resultado 0. ¿Por qué? Por límite de la función polinomial, porque x menos a es una función polinomial. ¿Qué pasaría si tomamos límite cuando x tiende a A de f de A? Estamos tomando el límite de una constante que es igual a la constante misma, por límite de la función constante. Por ende, todo lo que está dentro del corchete ya sabemos que existe en límite, porque existe este límite que era f' de A, existe este límite que vale 0 y existe este límite que vale f de A. ¿Qué nos permite eso? Aplicar los teoremas sobre límites que hemos aprendido en los primeros videos. Y entonces vamos a hacer eso. En nuestro límite, que fue de partida, vamos a reescribir todo esto con el teorema de límite. Límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A, por límite cuando x tiende a A de x menos A, y más el límite cuando x tiende a A de f de A. ¿Qué dijimos que era toda esta primera parte? F'. ¿Qué dijimos que era esta primera parte? 0. Por ende tengo f' de A por 0, más el resultado de este límite que hemos establecido que era f de A. Cualquier derivada multiplicada por 0 siempre me va a dar 0, es decir que directamente obtenemos f de A,
Por ende, el límite cuando x tiende a A de f de x hemos demostrado que es igual a f de A. ¿Y eso qué es? La definición de continuidad en un punto. Por ende, hemos demostrado este teorema de que si una función es derivable, puedo concluir entonces que es continua en el mismo valor donde fue derivable. Importancia de este teorema. ¿Para qué lo estamos viendo? Más allá de la capacidad de razonamiento que dijimos recién. Lo estamos viendo porque si yo puedo probar que existe la derivada, entonces voy a poder probar directamente que es continua en ese punto la función. Y eso quiere decir que si una función es derivable, necesariamente es continua en ese valor. No tiene más alternativa. Entonces, la continuidad es una condición necesaria para la existencia de la derivada. Empecemos a grabar esta palabra, este concepto de condición necesaria. ¿Por qué? Porque es una condición necesaria. Para que pueda derivar, primero tiene que haber continuidad. ¿Por qué? Porque si es derivable, entonces es continua. Por ende, si no hay continuidad, puedo asegurar que no va a haber derivada. ¿Por qué? Porque es condición suficiente para la no existencia. Recordemos el teorema. El teorema me decía, si hay derivada, hay continuidad. Entonces, desprendemos de ese teorema que si hay continuidad, puede o no haber derivada. Y si hay discontinuidad, no va a haber derivada. Entonces resumamos todo esto que estamos viendo, que parece un trabalenguas y que por ende nos encanta tomarlo en los exámenes. Porque acá desafiamos su capacidad de razonamiento y eso es lo que buscamos con esta materia. Si una función es discontinua, aseguro que no es derivable en ese punto. Si una función es derivable en un punto, puedo asegurar que es continua en ese punto. Estos son los únicos dos casos que me permiten una consecuencia cierta. Ahora, ¿qué va a pasar si una función es continua? Bueno, si es continua en un punto, tiene dos alternativas. Puede ser derivable como puede ser no derivable. Ahora, si una función es no derivable en un punto, tiene dos alternativas. Puede ser continua como puede ser discontinua. Por estas alternativas es que lo usamos mucho en los exámenes, donde las únicas consecuencias ciertas son estas dos, y este dato o este dato no me dicen nada respecto de una conclusión. Si yo conozco que la función es continua, no puedo saber nada de la derivabilidad. Si yo conozco que la función es no derivable, no puedo saber nada de la discontinuidad o continuidad. Ahora, en estos dos casos sí puedo saberlo y puedo concluir directamente. ¿Por qué? Porque la continuidad es una condición necesaria, pero no suficiente para la derivabilidad. Muy importante entonces, si yo tengo un ejercicio en el que me dice si f es continua en A, entonces existe f' de A. ¿Qué tengo que fijarme? Hay una condición de continuidad. ¿Es suficiente conocer que la función es continua para asegurar que hay derivada? No, no es suficiente. Por lo tanto, esto va a ser falso. No necesariamente porque sea continua va a ser derivable. Mucho cuidado con esto. El caso más claro para demostrarlo es la función valor absoluto de x. Ya la conocemos, sabemos que es una función que es continua en todos los reales, por ende es continua en cero. ¿Y qué pasa, sin embargo, con la derivada en cero? También lo vimos. ¿Y qué pasó? ¿Existía? No. Sin embargo, no existe f' de cero. Es decir, que en un ejercicio como este, si es un ejercicio de parcial, tengo esto que se llama contraejemplo, en el que estoy mostrando que se cumple el dato del enunciado, es continuo en un valor, y sin embargo
no se cumple la conclusión. Suficiente para demostrar que es falso. ¿Y por qué es falso? Porque es condición necesaria, pero no suficiente. Vayan guardando este concepto porque va a volver a aparecer en otros temas de la materia a medida que vayamos avanzando y precisamente como genera un poco confusión si es que uno no lo analiza bien, para desafiar esa capacidad de análisis, lo usamos mucho en todos nuestros exámenes. ¿Por qué? Porque pretendemos mucho de ustedes. Queremos que salgan muy bien preparados. Avancemos un poco más y agreguemos ahora la derivada de las funciones compuestas, que es otra herramienta que vamos a utilizar para poder aplicar las derivadas. Y es lo que conocemos como regla de la cadena. Tenemos dos funciones derivables, de modo que analicemos qué estamos por hacer. Estamos por hacer una función compuesta g de f. De modo que la de adentro es derivable en x y la de afuera es derivable en f de x. Entonces voy a poder decir que la función compuesta g de f es derivable en x y esa derivada está dada por la fórmula de esta manera. Cuando quiero derivar g de f, derivo la de adentro en x y la de afuera en f de x. Y como uno esas dos derivadas con este signo por. Es decir, que empezamos a derivar desde afuera hacia adentro y vamos uniendo todas las derivadas con un signo por. Con esto ya estamos en condiciones de completar nuestra tabla de derivadas que nos había quedado ahí en suspenso en el video anterior, agregando ahora estas funciones compuestas. Por ejemplo, si yo quisiera derivar una constante solita, dijimos que su derivada valía 0. Pero si ahora queremos derivar una constante que está multiplicada por una función, nos va a quedar la constante multiplicada por la derivada de la función. Y por ejemplo, si en vez de tener la derivada de x a la n, tenemos la derivada de toda una función elevada a la n, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar lo de afuera. Bajamos la n, nos queda toda la función elevada a la n más 1. Y lo vamos a unir con un signo por, agregando la derivada de lo de adentro, que es lo que está pendiente. Y así con cada una de nuestras derivadas. La derivada de e a la x, en vez de ser e a la x, tengo e a la f de x, nos va a quedar e a la f de x por la derivada de f de x. En el caso del logaritmo neperiano, en vez de poner la x en el denominador, ahora que vamos a decir 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Esta tabla entonces quedó ampliada para las funciones compuestas. Vamos a ver un ejemplo que nos pide calcular la derivada del logaritmo en base 2 de 5x cuarta más 3. Si queremos calcular esta derivada, tenemos que identificar cuál es la operación que está englobando a todo. ¿Cuál es la operación principal aquí? Bueno, la operación principal es el logaritmo en base 2 de todo esto. Conocemos por nuestra tabla de derivadas que la derivada de un logaritmo es 1 sobre el argumento por logaritmo neperiano de la base. Fíjese que ya hemos derivado logaritmo en base 2, que era lo que englobaba todo. Entonces ahora, por regla de la cadena, vamos a ir derivando hacia adentro. Hacemos de cuenta que ya no está el logaritmo y seguimos derivando lo que está aquí adentro. ¿Qué está aquí adentro? 5x cuarta más 3. Hay una suma, álgebra de derivadas. Derivo cada término por separado. 5x cuarta, me va a quedar el 5 como vimos recién adelante, bajo el 4 por x al cubo, más la derivada de esta constante que va a dar por resultado 0. Con lo cual nos está quedando que la derivada que nos pedían es 20x cubo, 5x a la cuarta más 3 por logaritmo neperiano de 2. Con esto ya tenemos todas las herramientas para poder aplicar nuestra tabla de derivadas. Tienen que ponerse a practicar.